Bienvenidos a Teleo Forestal. En esta oportunidad es una ocasión especial porque Humberto Fuentes, del sitio de Libro Show, va a presentar su primer en vivo y con él va a estar Catalina Paz, autora de Hoja de Otoño. Los dejo con ellos. Gracias, Mario. Gracias por venir. Antes de poder presentar a la autora, voy a solamente introducir la charla. Delancey tiene una baja autoestima. A sus 17 años es un problema que le intenta llenar con comida, pero también guarda un secreto. Está enamorada de Julián, el guapo chico de su escuela, su amor platónico. Ella sufre por dentro. Ella es víctima de acoso por parte de sus compañeras, modelos de pasarela que son el símbolo sexual de los sueños húmedos de jovencitos llenos de amor. Y en esta pequeña introducción de lo que hablaremos ahora en este momento de Hoja de Otoño, en el cual tenemos a su autora que voy a presentar también robando información de esta solapa, donde es Paula Loyola firma como Catalina Paz en la plataforma Wattpad, en la que su historia sobre Delancey y Julián suma más de 80.000 lecturas. Estudió pedagogía en la Universidad Diego Portales y cursó el diplomado de literatura creativa en la misma universidad. Hoy enseña a alumnos de distintas edades en talleres de comprensión lectora y análisis de texto. Esta es su primera novela publicada en papel, pero cuenta con varias difundidas en Wattpad. Catalina Paz, bienvenida. Gracias. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a ti, gracias también a las personas de la librería por abrir este espacio en el fondo para conocer nuevos autores y conversar de libros. Está muy bueno eso. Excelente, excelente. Gracias a ti por aceptar. Y a ti por organizarlo también. Sí, no, si yo no soy nadie acá. Pero antes de comentar, antes de introducirnos a la carne del libro, ¿cómo lo materializaste? ¿Cómo nace Hoja de Otoño? Aunque me han hecho muchas veces esa pregunta y siempre digo lo mismo, como que ya se hizo una etiqueta lo que estoy diciendo, que en el fondo la historia nace por un antojo de lectura. Yo quería leer una historia sobre una adolescente, joven, o sea, hombre o mujer, que tuviera complejos con su cuerpo. Y que eso determinara la manera en que se iba a relacionar con los demás. Porque eso es algo que ocurre mucho cuando uno está en esas edades. Cuando uno está como entrando desde los 12 y saliendo como de 17, 18. Pasa mucho. Entonces sentía que en la literatura juvenil el tema no se tocaba tanto o se caricaturizaba un poco. Como el tema de los complejos, de la autoestima. Entonces, como no encontré algo que respondiera a lo que yo andaba buscando, dije, ya lo voy a escribir. Y así en el fondo nace esta novela. En el fondo como un tema de inspiración, o sea, ¿cómo te lo digo de otra forma? No viste, claro, no ves en otras lecturas, en otras lecturas algo que te llenara, algo que tocara realmente la fibra de cada uno de que lo leyera y dijera wow. Sí, lo que pasa es que yo encuentro que el tema es súper denso, el tema de sentir que el cuerpo que uno tiene, no sé, un defecto que uno puede encontrar en sí mismo, puede llegar a determinar cómo uno va a relacionarse con el resto. O sea, el hecho de, por ejemplo, a mí, haber vivido y haber conocido gente, amigas, en la etapa del colegio estoy hablando, que de repente, no sé, por sentirse muy gorda o que tengo, no sé, algo en particular que no me gusta, eso me da inseguridad y en el fondo voy a dejar de hacer cosas, ya sea conversar con gente o considerar a alguien inalcanzable, como es lo que le ocurre a la protagonista, solo por esa idea que tiene uno sobre el cuerpo, que por lo general son ideas aprendidas, ¿cierto? Por lo que uno lee en los diarios, en las revistas, en la tele, o escucha, no sé, en todos lados, los estereotipos y todo eso, que se alimenta en el fondo de eso. Entonces, eso me llamaba la atención. O sea, que encuentro que es un tema que da para mucho. O sea, da para inventar una historia o para contar una historia
de un adolescente que vive eso. Me voy a colgar más bien de lo que dijiste, como da para contar una historia. ¿Cómo la elaboraste? O cómo, porque en algunos casos ocurre el tema de la inspiración. No sé, el escritor haciendo una cosa X, como le llega la inspiración en un flachazo y como, uff, debo escribirlo. U otros que se sientan en un escritorio y es como yo no me paro hasta que salga algo. ¿Cuál fue tu método en ese caso? En el caso de Hoja de Otoño fue como inspiración. Fue como que cuando tuve esa idea así como de ya adolescente y ahí como que en mi cabeza empecé a crear la historia o parte, como el inicio, el final, siempre como que cuando tengo una historia veo el inicio y el final. ¿Puede cambiar el final? Sí. Es como que soy flexible a eso obviamente, pero siempre como que así parte estructurándose. Y como que tenía muchas, como que sí, tuve mucha inspiración en el momento y me puse a escribir así, como que... pero también en otras tengo métodos de escritura más rígidos, así como de sentarme y para que surja la inspiración ahí. También lo he hecho con otras novelas. Pero en este caso No, tú en este caso fue como... dejaste que la pluma hablara por sí sola. Sí, Ya. porque aparte la disfruté mucho. Fue como muy... Como que yo llegaba de la U y llegaba a mi casa y lo primero que hacía era como ya, me ponía en el computador a escribir. Y sin ni siquiera todavía conocer Wattpad, sin pensar en publicarla, simplemente porque me gustaba escribir. Y porque me gustaba la historia, me encantaba. ¿Y cómo llegas a Wattpad? Porque yo cuando hubo un periodo en la U que estaba muy colapsada, como que paré la escritura y ya, y seguí con las cosas de la U y después fue como, pucha, dejé eso tirado y no me gusta dejar las cosas así como a media, entonces, ¿qué hago para retomarlo? Porque claro, la inspiración como que cuando pasa mucho tiempo se pierde, como que se dilata, entonces dije... Se diluye, entonces dije, busqué una plataforma, así como en internet, que no conocía Wattpad, donde se pudieran publicar textos, y ahí como que, así como googleando, y ahí apareció Wattpad y al principio me costó entenderla porque es media enredada cuando uno se inicia en Wattpad. Pero después me di cuenta que tenía muchos beneficios, como que la gente podía comentar, podían votar, y había mucho, era una comunidad grande, o sea, Wattpad ahora tiene más de 45 millones de usuarios activos en todo el mundo. Entonces ahí conocí Wattpad y dije, ya, voy a publicar la novela para continuarla en el fondo, como para tener una motivación, para terminarla. Ya. Claro, y te hiciste fans, por decirlo de alguna forma. Como fan. Gente que te lee, como que otro usuario Wattpad, claro, como que otro usuario Wattpad que leyó y que dijo, uy, es buena. Sí, pero es que en verdad eso fue como un milagro lo que... fue como muy milagroso lo que pasó, porque obviamente ya yo partí y no tenía nada, no tenía lectura, no tenía votos, y pasó un tiempo, porque es muy difícil que la gente llegue a leerte cuando todavía no eres tan conocido. Entonces como que lo que ocurrió fue que yo ya dejé la novela y de repente me metía, porque en Wattpad hay comunidades, en Facebook, hay muchas comunidades que se apoyan, así como leen mi novela y de repente leen. Y yo hacía eso, y llegaban lectores pero poquito. Y un viernes en la noche ya yo estaba tranquilamente en mi casa y de repente me empezaron a llegar muchas notificaciones, como un boom, muchas notificaciones de gente que estaba comentando, votando y todo, y yo así como, ¿qué onda? Y voy, reviso y después hablo con una de estas lectoras y me dice, pero ¿cómo no supiste que Andrea Silos hizo una reseña de Hoja de Otoño? Y yo así como, ¿quién es Andrea Silos? Porque tengo la memoria que es una usuaria mexicana. Sí, mexicana. Ajá. Sí, es mexicana la Andreita. Y ahí como que yo fui a su perfil de Wattpad y me di cuenta que ella era una estrella, o sea, tenía millones de seguidores, muchos seguidores, y claro, en uno de los libros de ella había recomendado Hoja de Otoño, y ahí había puesto que tenían que leerlo, que a ella le había encantado los capítulos que hasta ahí yo tenía publicados, y ponía así como, tienen que seguir a esta autora, en serio no la han seguido, y ponía el usuario así como exigiéndole a sus lectores que me leyeran. Y entonces ahí llegó como
la mayor cantidad de gente. Y ellos empezaron a subir las lecturas, los votos, y ellos mismos empiezan a compartir y se empieza a generar este boom. Así fue. ¿Y es tu primera creación en Wattpad? Sí, fue la primera. Fue la primera. Sí, pero yo tengo más ahora. Claro. Claro, pero ahí fue cuando llegaron los lectores y se generó. Por eso fue muy rápido. Sí, de hecho yo la novela en Wattpad la tuve como 8 meses. Y ya al 8º mes de que yo la publiqué en Wattpad ya la salió en físico. Y eso es súper complicado. O sea, por lo que he sabido, los libros en Wattpad que han salido en físico están aproximadamente 3 años en la plataforma antes de salir. Entonces fue como súper rápido gracias a esta niña que... Vertiginoso. Sí, como que en un año yo ya había publicado la novela y ya estaba en la librería de Chile. Desde el primer momento en que la subí a Wattpad. Qué buena, Sí, qué buena. fue como rápido. Bueno, en eso voy a llegar, pero en otro momento más de la conversación. Ahora quiero ir más al tema del libro, pero antes de... porque me llama la atención lo que usa... Tengo... a confesión de partes, tengo mi pequeña pauta. Muy ordenada. Muy ordenada, sí, por supuesto. Hablar del primer amor o del amor platónico, pero antes de leer un pequeño párrafo que dice: faltan 12 minutos para que culminara la tediosa clase de matemáticas. Al pasar Julián junto a su puesto, dejó la brisa el aroma de su perfume. ¿Cómo era posible que alguien pudiese ser tan perfecto? Su increíble simpatía, su tremenda personalidad y esos brillantes ojos verdes hacían que cualquiera al lado suyo se desvaneciera. Ella no era la excepción. Cuando en cuarto básico escuchó por primera vez esa risa, su corazón latió más rápido, o dejó de latir, por varios minutos. Desde entonces lo amó como ninguna otra podría amarlo nunca. Estaba dispuesta a hacer lo que fuese por él, aunque ello implicara observarlo toda la vida desde un rincón, en silencio. ¡Wow! Es como en el fondo, es que en el fondo yo pienso como de ese tipo de ser hermoso. Yo también me habría enamorado. Pero en otra situación, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay un claro ejemplo de una idealización, en el fondo. O sea, y yo creo que eso se entendió bien, o por lo menos los lectores lo entendieron, que esta adolescente que es de Liza, idealiza a este compañero que es Julián, ¿cierto? Que también tiene su lado B, humano, común y corriente, que tiene errores, y después lo empieza a conocer más profundamente cuando habla con él, cuando lo conoce mejor. Pero en un principio para ella él es perfecto. Y eso yo creo que es, aunque pueda parecer extremo, pasa. O sea, pasa que uno cuando es chico idealiza a los amores. Sí, a todos nos pasa. Sí, pues, Sí, pasa mucho. ¿A quién no le ha pasado? Sí, pues, sobre todo a estas personalidades en las que me incluyo en mi etapa adolescente, muy inseguras, como que las personas inseguras y en la época vulnerable de la adolescencia, con mayor razón idealizan, porque como que ellos se tienen bajo autoestima, uno como que se mira en menos, y a los otros los ve como semidioses, no sé. O sea, en el fondo, hashtag, todos somos de Liza. Claro, o todos fuimos. Sí. No, todos lo somos de alguna forma, quizás menos. Sí, es que cuando uno va creciendo va, no sé, como que va cambiando el chip un poco. Pero, no sé, por ejemplo, la que está en ello, que todavía está en el colegio, yo creo que pasa. Pasa mucho. Sí, bienvenidos milenios. Y en el fondo nuestra protagonista de Liza, la falta de amor propio. Y lo tocaste, claro, no sé tangencialmente, pero el tema de... Yo no me atrevo a decirle a esta persona que me encanta. Uno no se siente digno, porque lo escribí en un review, uno no se siente digno de pararse y si quiere decirle hola. Sí, pues. Y ese es un tema súper... es como un tema complejo igual, porque en el fondo es por un tema de apariencia, o sea, cómo
cuánto llega a importarnos la apariencia en ciertos momentos de nuestra vida que va a determinar la manera en que nos relacionamos con el resto, como lo estaba diciendo, en el fondo de eso que tú dices, poder no atreverse a saludar a alguien, a hablarle a alguien solo por la inseguridad que uno tiene sobre el físico. O sea, ni siquiera o el miedo que te diga que no. Claro, el miedo que te diga que no, sí, pero yo creo que en el caso de Laisa ni siquiera era solo con Julián, era con el resto de sus compañeros también. Entonces, era como la inseguridad que ella sentía por su físico la llevaba a aislarse socialmente. Eso es heavy y yo conozco gente que le pasa. De hecho, podría decir que, no sé, en algún momento también lo viví. Y claro, son tonteras, pequeñeces, pero para uno es, no sé, pues es gigante, lo agranda mucho. Pero yo también, claro, no, se puede decir, no era muy habitual que se relacionara con gente, pero tenía una habitual que sí se relacionaba, que era Pam. Sí, Pam. Pero De porque que en el Pam fondo de tuvo un personaje que entra, sale, sí, sale. Es que así ocurre en la vida de Laisa. Claro, después tiene una parte final que es terrible, pero Sí. alerta spoiler. No. No, pero es que Pam, claro, es como un personaje que aparece y desaparece, pero es porque así mismo lo ocurría con Delaisa, porque Delaisa no era una amiga que uno viera todos los días, de hecho faltaba mucho al colegio, entonces en el libro entra y sale como entraba y salía en la vida de él. Pero era con quien más tenía confianza de él. Sí, pero en un primer acercamiento ella en el fondo tomó la iniciativa de hablar con Delaisa. Pues lo mismo que te comento, que ella tiene esa personalidad ultra sensible, segura, temerosa. Entonces esta otra, la Pam, es como todo lo contrario, es súper extrovertida. Entonces en un inicio, cuando llega al curso, ella se atreve a conversarle a Delaisa y ahí se genera esta amistad. También lo que me llama la atención, o sea, tiene varias partes en un toque con Mariana, la pareja de Julián. Sí. Una chica que una se le imagina la villana perfecta. Sí, o casi perfecta. Sí. Que por general Muy villana. entra en las teleseries mexicanas. Las villanas son malas, pero terribles. Sí, tiene un poco eso de como Rosa de Guadalupe. Sí, como muy mala. Es muy mala. Sí. Y Le hace la vida imposible a él. Se la hace más difícil de lo que ya es. pero con el tema obviamente su apariencia, o sea, ella aprovecha de su apariencia para básicamente pisotear a quien se le venga Es que eso pasa también, porque en la época de la adolescencia uno está como abriéndose al mundo y está como construyendo su identidad. Entonces hay gente que la construye en base a eso, pues como a pisotear a otro, como a la burla, y como que también están en su proceso, pues también quieren ellos dar una imagen. Entonces, claro, Mariana es como un ejemplo de ese tipo de personas que yo creo que todo en el curso tuvimos algún compañero, o tienen algún compañero como el burlesco, no sé. En el fondo están dentro del mismo proceso, como de la construcción de la identidad. Pero Julián no está contento. No se le ve contento. Y este es otro punto, que Julián es su careta en la sociedad. Él no está contento. Él se confiesa con este personaje, con Delaisa, pero en la virtualidad, con Catherine. Sí. Y de pronto dice, no, estoy... Como de pronto es una ex. Y de pronto estoy chato. Es como... Y se demuestra más sensible de la apariencia de un tipo del galán. Sí, pues. Como lo que yo te digo, porque en el fondo esa imagen que tenía de Laisa del tipo perfecto, idealizado, que no existe, empieza en el fondo a destruirse una vez que ella lo conoce y se da cuenta que es un tipo sensible, pero no tiene puras cualidades positivas, también tiene cosas negativas. Pues claro, en el fondo tiene esa sensibilidad cuando dice, no con ninguna alerta de spoiler, de que él es artesano. Spoiler. Claro, oh, mierda. ¿Cómo? Bueno, él es artista. Él es artista. Corten. Ya, no. Él es artista, pero él es un artista, pero no a la cara de sus amigos que le encuentran el macho más grande del mundo. Claro, como que él también trata de aparentar en el fondo. En el mismo que te digo, el proceso de construcción de la identidad.
Y también él tiene cosas negativas como que es superficial. Y se da cuenta de eso. Y de hecho él reconoce en un momento que es superficial. En un momento de la novela. En el fondo Como que se habitúa, confiesa. pero se habitúa en esa superficialidad con los amigos, en la típica conversación canera cuando dicen, oh, guacha, como, y se refieren a a la mujer como un pedazo de carne. Sí, una conversación muy clásica con el compañero curso a los 17 años, creo. Creo haberla escuchado con mis compañeros en esa edad. Sí, es que éramos todos unos inmaduros. Y de hecho creo que eso lo comentaban también en otra entrevista. Una niña me decía que la novela se reflejaba en el fondo algo que ocurre en esa edad, es que las mujeres como que tienen un proceso de madurez, obviamente no puedo generalizar, pero hay casos, en la mayoría de los casos es como que, no sé, pues se dejan llevar más por los sentimientos y de repente hay los hombres en esas edades, claro, como que están como en todo el despertar sexual y ven a las mujeres o a las compañeras como un trozo de carne y comentan sobre eso. No estoy generalizando tampoco, obviamente hay excepciones, pero se da. Entonces también se muestra eso en la novela, pues como que Deliza forma parte de este grupo de personas con más, no sé, más sentimentales y Julián estaría dentro de la otra categoría, como de más superficial, mirando a las chicas como... Pero un superficial que tiene su lado B. tienen claro. Sí, pues ella lo logra sacar, lo descubre. Gracias. Algo que me llamó, bueno, en aspectos, los padres, como, o la imagen que tengo de la mamá de Deliza, ¿Qué tiene imagen tienes? ¿cómo decirlo? En el comienzo ella, no sé si la percepción que yo tengo, ella quiere la contención de la madre, pero la madre no está, en el fondo. O está, la llama como te dejé dinero, Claro. y eso. Y no va más allá, no ve, hasta que obviamente queda una situación más o menos complicada, alerta de spoiler, claro, una situación más o menos complicada de donde ahí ella se transforma en la real madre que ella necesita. Claro. Sí. Y sobre todo en una escena donde le anuncia a sus hijos, Álvaro, Sí. a Álvaro, hermana de Deliza, y a la de él misma, Sí. o el que estoy pololeando. Sí. Está como en otra la mamá. Está como... Y también pasa que se refleja un poco la situación que se da con los papás en esa época, o en realidad quizás siempre. Cuando uno le cuenta a los papás un problema, de repente ellos, por sacarte del estado de tristeza, como que empequeñecen la situación o tratan de hacerte ver que hay gente que está peor. Y entonces termina ocurriendo que uno como que se reprime esas emociones y siente que lo que uno está viviendo, experimentando en ese momento es ridículo. Y eso es lo que le pasaba a Deliza, pero eso sí da tanto para adentro, porque cuando ella sí le abría de repente el corazón a la mamá y le decía, siento esto, me pasa esto, qué sé yo, pero la mamá era como, pero tú no has pensado en la gente que tiene cáncer, en los niños que no tienen, en los niños que les falta brazos, que no tienen piernas, o que no tienen comida, o que no sé, yéndose en otras voladas. Y claro, frente a esas situaciones, sentirse gorda y que te molesten en el colegio un par de personas podría parecer ridículo. Pero cuando uno lo está experimentando no es ridículo, porque es parte de tu vida, es lo que tú estás viviendo, es lo que te tocó en el fondo y entonces ocurría que, claro, cuando Deliza trataba de abrirse, la mamá, bueno, nunca pensando que eso le iba a hacer un daño, claro, como que empequeñecía la situación o la hacía ver que no debería sentirse así, y contrario a lo que ella quería, que era sacarla de ese estado, la hacía irse para adentro, en el fondo. Pero en esa situación ella la culpa más bien de no, en el fondo, no haberle contado antes de que estaba emparejada con alguien y pensar de que como ella no hay, como Deliza aún no se ha emparejado o no ha tenido a alguien, ella podría causar alguna envidia. Sí, es que ese es otro tema, el tema de
de que la mamá, claro, una mujer separada, joven, y claro, conoce a alguien, se empareja, y no quiere contarle a su hija porque como sabe que la hija tiene estos complejos y qué sé yo, y nunca ha estado con un niño, no ha pololeado ni nada, podría sentir una especie de envidia. Y de hecho ocurre, no es solo una idea que tiene la mamá, ocurre, pasa cuando la mamá le cuenta de él, claro, como que es como ese doble sentimiento, claro, por un lado, ¿por qué no me contaste antes? Pero por otro lado está en su pieza y dice, pero ¿cómo mi mamá puede encontrar antes que yo pareja? Y si yo tengo 17, ¿por qué? Nunca voy a encontrar a nadie. Esos pensamientos como dramáticos. Sí, no, Muy como es una escena terrible. Es una escena terrible, como que uno siente la pena. No, No sé. pero es que en esas situaciones, en esa edad, en ese momento, sí es algo terrible. No, sí, obvio. Sí, pues. Y en el fondo yo creo que quizás la novela hay muchos como problemas que son pequeñeces y que se agigantan porque la protagonista los vive así. Po. Eso yo encuentro que está muy lleno de eso en la novela. ¿Cómo has visto el resultado de la novela en internet? ¿Ha sido buena la reseña? Sí, ha sido buena. ¿No te has encontrado con ningún hater? No, gracias a Dios. No me he encontrado con nadie que le tire mala onda o me tire mala onda a mí, no, pero sí, ponte tú de repente una reseña que obviamente con algo que le faltó, por ejemplo, profundizar en algún personaje, no sé, cosas así, pero en el fondo críticas constructivas. Lo que tiene que tener una reseña. Recuerdo en un café anterior que tuvimos que hablaba de esta niña, volvemos a Pam, en esta intermitencia que tiene Pam en la novela. Uh-huh. Y que te lo critica, no, es que es demasiado intermitente. Sí, ese fue un comentario que me hacían, que la amiga de Laisa no se profundizó mucho sobre su vida, que era un personaje interesante, como que de hecho muchos lectores enganchaban con ella más que con la protagonista, por la personalidad que tenía. Y que no se había profundizado mucho en la vida de ella y que si yo encuentro que eso es totalmente real, porque de hecho, como tú dices, es un personaje intermitente, aparece y desaparece, pero también tiene su fundamento el por qué fue así, o sea, era porque la historia, si bien, como yo te contaba, está escrita en tercera persona, es como una tercera tramposa, porque en el fondo como que sigue a un personaje casi desde el interior del personaje igualmente. Entonces, todo el rato nosotros vamos con Laisa, no hacemos mucho recorrido por los otros personajes. Y como te digo, la vida de Laisa Pam era una amiga intermitente. Aparecía, se iba por mucho tiempo, volvía, y así quedó registrada la novela. Y aparte que siempre tuve la idea de escribir la historia de Pam, como una historia aparte. Ese es un buen adelanto. Sí. ¿Lo vamos a ver pronto? Sí, fantástico. de hecho Lo esperaremos. Sí, de hecho muchas personas me escribieron así como cuando terminaron de leer. Ay, me encantaría leer la historia de Pam, por favor. Y yo así como, sí, la estoy escribiendo. Ya empecé a escribir la historia de Pam. Va a ser como totalmente contraria a la hoja de otoño, porque hoja de otoño es como súper dulce, como que raya en lo cursi muchas veces. ¿Funcionaría como un spin-off? Sí, no sé, puede ser. Pero sería como todo lo contrario, porque obviamente la vida de Pam es como más oscura, con problemas de otro tipo. Sería más densa. Yo me he encontrado con él, no sé, soy un hater, ¿no? Porque hater es una palabra demasiado terrible. Sí. Pero, claro, mencionas que gente que se identificó más con Pam, Sí. pero que no se identificó con Del. Sí, hay gente y que... he visto, claro, que una chica, no me acuerdo quién, no le gustó por lo mismo. No se identificó con la protagonista porque ella es más bien una chica gruesa, vamos a decir gorda. Una chica gruesa. Ya, una chica XL, ya. Don Mario no se toque. Chica Y que obviamente, prefiero cuidar mis palabras. Y ¿con claro, qué? no se identificó porque ella no se vio reflejada, no se vio en la dulzura de esta chica como más bien
rígida, más bien, Sí. como que no, por favor, no. Más bien débil, por decirlo de alguna forma. Y obviamente micromachismos del cual yo no vi en este libro. Sobre todo ¿Habló sobre- de micromachismos? No, este otro... ¿A otro tema? Esta otra persona que si bien él vio Ah, sí, micromachismo, me comentaste. sí, Ya me no, acordé. jamás habla el nombre. Vamos a dar nombres. No vamos a dar nombre, estoy creciendo como medio. Pero que No, encontró, pero está bien. pero que encontró micromachismo cuando ella entra a esta red social con el correo de Julián y se hace pasar por otra persona para poder Ay, interactuar. Mira, ya, yo hace poco, como te comentaba, fui a una presentación de un libro de Arelis Uribe con la María José Viragallo, las dos mujeres feministas. Y hablaron todo el rato del feminismo, qué sé yo. Y en una yo le hice una pregunta a la Arelis, que ella sabe mucho del tema. Dije, ¿qué opinaba sobre la hipersensibilidad que se está dando con el tema del feminismo? O sea, estamos viendo micromachismo, según yo, donde no hay, o en situaciones en que quizás son exageraciones, ¿cachai? Le hablé de la literatura juvenil. ¿Qué pasaba en la literatura juvenil? Que, según yo, esta hipersensibilidad hacía ver en la ficción micromachismos. Y ella me dijo algo que lo encontré súper coherente. Me dijo que la ficción es ficción. Y que buscarle como la quinta pata al gato es caer en, no sé, es como caer en la dictadura del feminismo. Al final lo hablaron así, en el fondo como que nunca podemos encontrar, o andamos buscando alguna frase en todos lados, algo que nos lleve a eso y como para criticarlo y qué sé yo. Y yo encontré lógico eso, o sea, la ficción es ficción. Aparte que las situaciones de buscar una chica como bonita, como la chica de estereotipos perfecta, ¿a eso se refería? ¿Como del micromachismo? Hablaba del tema del por qué la mujer se rebaja a inventarse una identidad en una red social para poder acercar su nombre. Ya. Bueno, pero yo creo que si él lo llama micromachismo a presentar ese tema en una novela, yo creo que él está dándole al autor un rol pedagógico. O sea, si nosotros creemos que, por ejemplo, yo, los autores juveniles o infantiles, no sé, o los autores en general, tienen el rol de enseñar cosas con ficción, yo creo que ahí caemos en un error peligroso. Porque yo no creo en que la literatura tenga que enseñar. O sea, quizás hay libros dedicados para eso con un propósito conocido por todos para eso. O sea, pero en el caso, por ejemplo, de la literatura juvenil, ¿por qué? ¿Por qué debería enseñarle algo a...? O sea, ¿quién soy yo para venir a enseñarle algo a alguien? ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, si en este caso la protagonista, ficción, se crea un perfil falso y todo, cosa que ocurre mucho, ocurre en la... Yo lo he hecho, Ya, imagínate. pero ya maduré, así que ya no. Ya, imagínate, ocurre, entonces, ¿por qué hablamos de micromachismo si son situaciones reales que se dan? Y también no hay micromachismo si yo no tengo la pretensión de enseñar nada. Ese es mi punto de vista, por lo menos. O sea, habría micromachismo si yo quisiera dejar un mensaje y claro, pero si no, ¿por qué hablar de micromachismo? No me parece, es simplemente una situación que en este caso hizo un personaje nomás. Y en el fondo el papel aguanta una historia. Obvio, pues, una historia y el personaje obviamente que si entramos en el pensamiento como del personaje, ahí podemos decir, claro, ella es una persona machista en cierto sentido o con actitudes, sí, pero no como viéndolo como el libro, me parece que son cosas distintas. El libro no va en ese camino, obviamente. No, para nada, porque no está enseñando nada tampoco, es ficción. Quiero volver a Wattpad. Quiero volver a Wattpad y en realidad al largo y tortuoso camino al papel. ¿Cómo En realidad no fue ni tan largo ni tan tortuoso. ¿Cómo llega? ¿La editorial llega a ti? ¿Tú vas No. a ellos? Yo voy a ellos, porque nunca la editorial llega a ti, por lo menos con la A no gente ser que sea, no sé, pero por lo menos las 4 chicas que hemos salido de Wattpad, ellas todas hemos enviado los manuscritos a la editorial. Fue porque conducto regular, una vez que tuve las 80.000 lecturas,
cuando terminó la novela, muchas lectoras me pusieron así como, ¿por qué no la mandas a una editorial? No sé qué. Y yo ni siquiera había pensado en eso y fue como, ya, sí. Y la mandé por correo. Bueno, paralelamente yo estuve haciendo mi posgrado en escritura creativa, así que ahí como que edité la novela, la arreglé. Y la mandé por correo a Ediciones B. Y bueno, yo dije, que sea lo que Dios quiera. Y quiso. Y quiso. Pasó como un mes y medio y me respondieron. O sea que fue poco igual. Nada, porque por lo general las editoriales, sobre todo las grandes, se demoran como 6 meses. Mínimo. A veces ni siquiera nunca llega una respuesta. Así que fue súper rápido. No, como te digo, fue todo súper rápido. Y una vez que me dijeron que sí, la editora me dijo, ya, todo esto vamos a tener que hacerlo más o menos rápido porque la idea es que salga antes de que termine el otoño. Entonces el proceso de edición fue como ya, un día vamos trabajando, o sea, no parábamos, era como muy... fue súper intenso. En las vacaciones de verano... ¿Y qué tan distinto es el hoja de otoño de Wattpad a este físico? No tan distinto, la verdad. Fueron súper pocas cosas las que se cambiaron. Como que... De hecho, los lectores que la partieron leyendo en Wattpad me dijeron como que bueno que la novela no perdió, porque era el miedo que muchos tenían, y yo también, de que se perdieran escenas o la esencia de la novela si tuviera muchos cambios, pero no fue el caso. Yo lo leí y más bien está libre de chilenismo. ¿Es más bien neutro? Sí, es neutro. En su lenguaje. Sí, ¿Lo pensaste exclusivamente para el tema de Wattpad o simplemente salió? No, lo pensé, lo neutralicé pensando en el público de Wattpad. Porque el público de Wattpad, de hecho los lectores eran en su mayoría mexicanos, argentinos, de España, gente leía. Entonces no podía usar tanto chilenismo, no sé, pues la idea mía era que sí lo leyeran, que lo pudieran disfrutar. Y es una temática bien universal. Sí, pues también, sí. De hecho la historia cuando yo la subí a Wattpad, los nombres eran como gringos. Era por ejemplo, en vez de Mariana, Marian. Y los cambiamos, eso fue un cambio que hicimos con la edición de la editorial, cambiar los nombres así como más urbanos. Yo tuve la curiosidad cuando fui al lanzamiento, me llamaba la atención, de Liza. No había escuchado jamás ese nombre. No existe ese nombre. Fue un invento. Un invento. Es que a mí me gusta inventar cosas así como nombres de lugares, nombres de personajes, y me gustaba, siempre tuve en mi cabeza la idea de que tenían que llamarla Del, así como su apodo fuera Del, me gustaba, y de ahí como que ya, ¿cómo podía ser? Y agregué letra y ya, y qué, de y no existe, como... ¿Cuánto llevas en Wattpad? ¿Tu usuario, cuánto tiempo tiene? Poco. Mira, el 31 de julio cumplió un año. ¿Y qué te pareció como herramienta de lectura? Buena. Encuentro que en Wattpad uno puede encontrar cosas... Bueno, hay de todo, porque igual hay gente que dice, no, en Wattpad hay muchos libros que están mal escritos, porque claro, obviamente como cualquier persona puede subir, de repente hay niños, no sé, por 11 años que suben texto, y obviamente no tienen falta y toda la cosa, pero si uno busca bien, hay buena literatura. Estamos hablando de no sé, de hecho hay autores publicados que siguen usando la plataforma para compartir sus textos. Y hay novelas históricas, hay de todo, hay buenos libros. Porque me pareció interesante, en especial un artículo que apareció en el suplemento oculto de La Tercera, Sí. Que es Wattpad, el semillero de autores juveniles, donde destacan obviamente a Lili del Pilar, a Americavi, a Violeta Boyd, Sí. Y obviamente tú. Y que eres, por lo menos la camada chilena de Wattpad que fue publicada en el papel. Y habla mucho de la literatura juvenil y también del prejuicio de la literatura juvenil, donde hay gente como que, este libro es malo, este libro es malo. ¿Tú crees que toda la literatura juvenil es literatura desechable? No. Esa pregunta es como muy... ¿Capciosa? Sí. No, o sea, no, Se me para apodera nada. Fernando Paulsen en mí.
No, no, para nada. ¿Por qué pensar que la literatura juvenil per se es mala? ¿No? Obviamente que hay de todo. Y también depende de lo que esté buscando el lector. O a qué lo llama bueno o malo. Pero así como per se decir que es mala, ¿no? ¿Por qué? De hecho, cuando estaba estudiando el posgrado hablábamos, por ejemplo, si Harta es una novela juvenil. ¿Y quién podría decir que es mala? No. Es un clásico. Y es juvenil, entonces no podríamos decirlo. En cuenta que es mala. ¿Es mala? No lograron. No. Porque, claro, por lo que tú dices, y resaltando una de las frases que dice Variña Painivilo, que a Media Americavi, la autora de Yo soy la perra, nadie tiene derecho a decirte que estás leyendo literatura mala. Después de todo, nadie empieza leyendo por Platón. Que es una frase así como que, en tu cara te pongo tu prejuicio. Sí. Bueno, yo creo que depende como te digo de lo que esperen encontrar. Para mí un buen libro, sea juvenil o no sé, pensado por un público más adulto, es un libro que te deja algo. O sea, tú una vez escuché a una autora que usa una buena palabra, es un dispositivo que saca aquello que está dentro tuyo pero que no sabías que estaba ahí, como una reflexión, algo te saca, algo nuevo nace de ti luego de leer un libro, una idea, una reflexión, y no es porque te esté enseñando algo, ¿me entiendes? Sino es porque levanta cosas en ti. Entonces yo creo que eso es un buen libro, y obviamente que eso se puede encontrar en la literatura juvenil, en los clásicos. ¿Y tú ocupas mucho de eso en tus labores de profesora? Sí. ¿Tú le enseñas referente a esa misma literatura juvenil a tus niños? Sí, le enseño, pero ocupo de todo. También ocupamos textos de autores súper conocidos y antiguos, porque ahora estamos trabajando con Edgar Allan Poe y les encanta. A los niños les encanta Edgar Allan Poe, me he dado cuenta. Entonces, claro, pero también podemos trabajar, por ejemplo, estuvimos trabajando con la saga de La Selección, en realidad con el primer libro, no sé si conocen La Selección, de Kiara Cass. Sí. Es un libro juvenil, súper bestseller, conocido y todas las cosas. También estuvimos trabajando con ese. Entonces, como te digo, pasamos por distintos tipos de literatura. Un espectro alto. Claro, sí. Voy a resaltar, claro, a propósito de eso, resaltar una de las frases que pusiste que diste para este artículo en Culto. La gran cantidad de alumnos es un problema, muchos se desconcentran y sí. quedan afuera. Tú no eres profe de colegio, No. tú haces clases más bien particular. Sí, podría ¿Por qué? decir, sí, particular. Bueno, fue una decisión, porque yo tuve los 4 años de la U haciendo prácticas y en el sistema público. Y vi muchas cosas, bueno, y también como alumna, muchas cosas que uno se da cuenta que está mal, pero cuando uno estudia pedagogía, te das cuenta que es como inhumano pedirle a 40 o más de 40 niños que aprendan al mismo ritmo, en el mismo momento, un mismo contenido, ¿me entiendes? Para mí eso es como imposible. Imposible de que los niños, de que todos logren el aprendizaje y también quizás el profesor puede llegar a tener herramientas, yo también hice buenas clases y todo, pero siempre había algún grupo que se me perdía. Porque el sistema como está planteado ahora me parece que es como... ¿Pero es la distracción obviamente del niño o es la materia que tú que No, es un conjunto de cosas. Obviamente que el niño pues naturalmente, como cuando estás en una sala de clase tienes diversidad, toda la gente es distinta, entonces vas a tener niños que están interesados en un tema pero otros que no. Y a los que no están interesados de repente se van quedando atrás. Tú no tienes tiempo en 1 hora y media para poder tratar a cada caso. Y para que el aprendizaje surja, tú necesitas tener ese tiempo con cada uno. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. Lo que pasa con los profes es que uno cuando hace las clases tiene que seguir la planificación, tiene que seguir pauta, obviamente hay momentos de flexibilidad y qué sé yo, pero igual tiene que regirse con el CIMSE, son presiones que te están dando. Entonces hay muchos niños que se quedan fuera. Y eso a mí siempre me pareció como súper
terrible y cruel y no sé qué. Entonces yo dije, si me meto a trabajar y me meto en esta rueda, después como que cuesta salir de ahí. Y sentía que desde ahí adentro era, obviamente que sin menospreciar la labor de los profes, muchos de mis amigos son profesores, mi mamá es profesora, también está inserta en ese sistema, y sí se pueden hacer cambios, pero yo también creía que había que hacer cosas desde afuera. Entonces desde afuera empecé a tratar de hacer algo. Del plan lector. Eh, Hay muchas críticas donde por lo general el libro que ponen no es más o menos del gusto del niño. Mira, aquí tenemos dos ejemplos. Yo acabo de hablar de Siddhartha, de que como a alguien no podía gustarle Siddhartha. Ellos hace poco leyeron Siddhartha y levantaron la mano de que no les gustaba Siddhartha. O sea, ahí teníamos un claro ejemplo de que el plan lector no está acorde con los intereses de los niños, pues de los jóvenes que son quienes están, a quienes les estamos exigiendo que lean, ¿cierto? Y de repente todas estas pruebas que se hacen, se espera que o cuando se habla de que los niños no leen, está todo en base al plan lector, como que eso es lo que se toma como, O sea, como que de ahí no leen porque a ese niño no le ha llegado, no ha llegado el libro que sea de su gusto. Sí, eso estoy diciendo. En el fondo que de repente se dice que los niños no leen, considerando las lecturas obligatorias que se les dan, pero no saben que los niños están leyendo un Wattpad, por ejemplo. Libros que sí les interesan, de temáticas que quizás no tienen nada que ver con lo que le están hablando en el colegio, pero sí que a ellos les interesa. Por ejemplo, un Wattpad está lleno de fanfics y lleno de lectores juveniles, niños jóvenes que les encanta y entran por ahí muchos con los fanfic, y eso jamás yo he sabido de que en un plan lector haya una recomendación para leer un fanfic, por ejemplo. Un F5, el F5 para actualizar, ¿cierto? Sí. Claro, un F5 Sí, para lector. falta, sí. Pero en todo caso sé que hay gente que está trabajando en eso, o sea, no es como que esté todo tan perdido, hay gente que sí está trabajando. Este mundo no está perdido. No. Hay gente que está trabajando en eso, por ejemplo los de la biblioteca Scrap, sé que hacen selección y que están tratando de actualizar, quizás falta que los mismos que seleccionan sean personas más jóvenes que estén más actualizadas, pero sí hay una intención. Ya. Fantástico. Te quiero cambiar, he cambiado de tema demasiado brusco, pero quiero irme a Spotify. A mí me gustó la playlist. ¿Te gustó? Me gustó la gustaron los playlist. temas? ¿Eran muy mamones? Sí, Sí. Es que uno es medio Sí. mamón de cualquier forma. Pero tú llegaste obviamente creaste el playlist en Spotify con de Liza ya construida. Sí, con toda la novela, sí. ¿Y eso el playlist no, pero es mucho que- de tu gusto? ¿O es más bien Sí, algo para poder también. complementar a Lo que pasa es que cuando yo subí la novela a Wattpad, en Wattpad tienes tú la opción de poner videos, imágenes, de todo, ¿ya? Música. Entonces yo ponía los capítulos y armaba un soundtrack con canciones para el capítulo. Entonces era como súper cortavena, así como que iba leyendo el capítulo y escuchar la música. Entonces era como muy intensa la lectura. Entonces de ahí salió el soundtrack que está en la playlist Claro. de Spotify. Esas mismas canciones después las puse ahí y le agregué otras. Y de Así repente no. eran los mismos lectores los que me sugerían canciones. ¿Y te sigues sugiriendo canciones? ¿Sigues sumando canciones? No, en ya la lista? la dejé ahí porque... Pero igual me gustaría ir actualizándola. Ya. Sí, y de hecho hay gente que ni siquiera sabe de Hoja de Otoño o que no sé si la ha leído y se unió al soundtrack por los temas que están y que les gustan. Porque son No. temas súper mamones y como muy conocidos también. Sí. No, obvio, no Surprise. Coldplay. Radiohead, a Javier Amena. Javier Amena, de hecho hay un tema de Javier Camila Amena. Moreno. Camila Moreno, sí. Sí. No, sí. Sí. Alex Zambante. Alex Zambante, claro, Sí. Alex Zambante. Fantástico, Alex Zambante. Esto es lo que yo puedo decir de él. No, porque estemos mamones, como. Ah. No, pues Ese es muy arriba. Pero sigue siendo fantástico.
¿Y qué hay para el futuro? Mencionaba la creación, o sea, una novela con esta amiga Pam. ¿Es de Wattpad? ¿O esa escritura va a ir exclusivamente a un nuevo libro? No sé, esa respuesta todavía no te la puedo dar. Uf. No te la puedo dar porque tengo que conversarlo con la editora, a ver qué onda, qué va a pasar. Pero a mí me encantaría subirla a Wattpad. Ah, pero una novela que ya tienes lista, ¿no? No, la tengo lista, la estoy iniciando. Ya, Pero sí en Wattpad tengo la novela Cáncer, que es de ciencia ficción, con la que estoy... Una novela gráfica. Una novela gráfica, que estoy trabajando con un ilustrador argentino, que es el que ilustró el libro de Dross, que se llama Luna de Plutón. ¿Le conocen? Él ilustró Estamos ese rodeados de libro gente y- importante, Sí, con con Mario. ¿Y cómo se llama? Con él estoy trabajando en esta novela gráfica. Y fuimos seleccionados de los Wattis, porque en Wattpad hay unos premios que son como internacionales que se llaman Wattis, que son las mejores novelas de Wattpad. Ya. Seleccionadas por un jurado y tal la cuestión. Y en septiembre salen los resultados. Estamos los finalistas con esa novela. Ojalá que ganen. ¿Posibilidad de que llegue al papel? ¿O es una novela Ay, o sea, a mí me encantaría. que tiene el encanto de Wattpad y que no quisieras que salga? No, yo sí quisiera que saliera de ahí, pero no sé, todavía con Cáncer no... Es el sueño. Sí, es un sueño. Ya. Sí, también para el J, que él ilustraba, le encantaría que pudiera salir en físico. Pero por ahora estamos ahí en Wattpad con eso. Excelente. Bueno, Hoja de Otoño de Catalina Paz, que lo pueden encontrar en las mejores librerías y en que le ofrezcan también. Gracias, Catalina. Gracias a ti. Gracias, Catalina, y a ustedes por venir y a ustedes que nos están viendo.